XII, cuando en realidad había regido hasta el siglo V, hasta el siglo VI, estaba vigente el corpus y llega a nuestros días hasta el siglo XII, y ahí es en donde logramos conocer y desentrañar el origen de las instituciones de derecho civil de Occidente y de América Latina. Entonces, si por ejemplo ustedes me dijeran una institución del derecho privado, del derecho civil, como por ejemplo matrimonio, divorcio, pues fue regulado por el derecho romano. ¿Quieren ustedes intentar decir otras instituciones que son de nuestra vida, que no necesariamente porque estudiamos derecho nos hemos relacionado con ellas o conocemos su nombre? Así que tienen la palabra por si alguien quiere participar. Hay muchas instituciones que están relacionadas con la familia, con la propiedad, y que las conocemos porque, pues, tal vez nuestra mamá, nuestro papá eh, tuvieron que hacer este tipo. Licenciada, ¿el registro de la propiedad? Sí, los romanos tenían registro de la propiedad y también tenían registro de las personas como Renap, que en Roma se llamaba caput. ¿Qué más instituciones? Licenciada, tal vez la captación de tributos, ahora Sí, conocido como SAT, ¿verdad? sí, tenían ellos, y también establecieron el censo precisamente para la captación del impuesto. Y en materia puramente de derecho privado, así como el matrimonio y el divorcio, hay una cantidad de instituciones relacionadas con la familia, con la propiedad. ¿Cuáles les viene a la mente? Porque como les digo, no necesitamos saberlas porque estudiamos derecho, sino porque son de la vida misma. Las instituciones financieras no pueden ser. Bueno, los bancos fueron creados desde esa época, pero yo quisiera que ustedes se refieran, como les digo, a instituciones que tienen que ver más con nuestra vida personal, así como el divorcio, así como el matrimonio, unas que vienen de la propiedad, otras que vienen de la familia. Licenciada, los juzgados de familia para ver lo de demandas por alimentación y todo eso. Sí, de hecho los romanos instituyeron el proceso civil. Claro que ahora ya el proceso tiene una connotación diferente porque en familia es incluso una jurisdicción privativa, una jurisdicción especial, porque no se puede tratar un tema de propiedad bajo las mismas reglas, bajo el mismo procedimiento que un asunto donde tiene que ver la familia, donde tienen que ver unas niñas, unos niños, adolescentes o mujeres, ¿verdad? Claro que sí. ¿Alguna otra institución que se les viene? La PGN. ¿La Contraloría? ¿Cuál? Es que no, en este caso yo no me refiero, no estamos hablando exactamente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Ministerio Público, de la PGN, porque también se le llaman instituciones eh, a, a, a todas aquellas figuras que tienen tradición
y que están reglamentadas por el derecho. Entonces, la misma familia es un instituto, es una institución. El matrimonio es una institución. El derecho también. Bueno, entonces diríamos que tantísimas instituciones de la vida privada como el domicilio, la adopción, el nombre, el parentesco, la tutela, la protutela, la hipoteca, todos los contratos, la obligatio, la obligación, los regímenes económicos del matrimonio, la unión de hecho, que ahí se llamaba concubinato, el divorcio, la separación, el matrimonio, la persona, la muerte de una persona, el nacimiento de las personas, el fideicomiso, la prenda, la hipoteca, los préstamos en dinero, el depósito, el seguro, la gestión, el mandato, la compraventa, el arrendamiento, entonces el domicilio, la persona jurídica, la persona individual, todas estas son instituciones que están reguladas en nuestro Código Civil y que son instituciones que fueron creadas dentro del derecho romano. Es decir, que sus orígenes, su raíz, están en el derecho romano. Ahora bien, el propósito del derecho romano o su objeto fue realmente explicar e identificar el origen de la mayor parte de instituciones de derecho civil moderno, desentrañar el origen de la mayor parte de instituciones del derecho civil moderno, sobre todo en los pueblos que son de origen latino. Y también estudiar ese proceso evolutivo que ha tenido el derecho romano a través de los diferentes ordenamientos civiles de diferentes partes del mundo. Por otro lado, los romanos dividieron el derecho de una manera tan exacta, tan permanente, que hemos llegado a este año 2021 y la división del derecho no ha podido ser modificado a pesar de que se ha tratado. Entonces, el derecho romano se divide por los intereses que tutela en derecho público y derecho privado. Si se refiere a la organización y funcionamiento del Estado romano y la relación que el Estado tiene con los particulares, es derecho público. Pero si se refiere al derecho que regula las relaciones entre particulares, es derecho civil. Y el maestro Álvaro Dors dice que el derecho civil es el derecho civilizado, es el derecho común a los pueblos civilizados. Y por eso es que este derecho se rige por relaciones privadas de los particulares. Entonces a este se le llamó el jus privatum y que más adelante vamos a ver que se divide en jus civile, jus gentium y jus honorarium. Entonces, por favor, adelante. Disculpe, ¿qué significa jus privato? Derecho privado. Y se escribe, Derecho privado. Y se escribe I-U-S. Ah, va. Gracias. El jus es lo que los romanos conocían como derecho. El término derecho surgió un poquito más tarde, pero al principio. Lo justo, el camino de lo recto, lo mismo que significa el derecho,
los romanos le llamaban jus. Y entonces, por su origen, lo dividieron, jus quiere decir derecho. Entonces lo dividieron en derecho natural, el cual es definido conforme la vida de los romanos. Es el derecho proveniente de la voluntad divina en relación con la naturaleza del ser humano. Este derecho es inmutable, quiere decir que no se puede cambiar, y que es absolutamente acorde con la idea y el concepto de lo justo. Este es el derecho natural, es el derecho de origen divino que es consustancial al ser humano y que se traduce en una máxima simple de decir, muy difícil de hacer, de no hacer el mal a nadie, porque en nuestra razón y en nuestra conciencia está cuando algo que hacemos está mal. Entonces el derecho divino se resume en eso, en no hacer mal a ninguna persona, evitar el mal, hacer el bien. Luego, en esa misma clasificación está el derecho de gentes, que es el que se le llama jus gentium, o derecho de gentes, que es el derecho que le aplicaban a los peregrinos o extranjeros. Y el derecho civil, que eran las reglas de derecho específicamente formuladas dentro del derecho romano, que eran aplicables a la ciudadanía romana. Ahora, por la fuente de donde se derivan las normas, podían ser del derecho civil, que es el jus civile, el cual se deriva de la costumbre y además está integrado por disposiciones que se emitieron y que fueron aprobadas por esas asambleas del pueblo que se llamaban los comitia, que ahí se aprobaban todas las leyes que dictaban los romanos, y por los edictos también, por la jurisprudencia, por las decisiones del emperador. Y entonces todo ese cúmulo y diversidad de normas, desde las nacidas de la época de los monarcas, de que era en un principio un derecho no escrito y después la ley de las 12 tablas ya escrita. Entonces, todo eso es lo que se llama y que constituye el derecho civil. Por otro lado, estaba también el derecho honorario, que era un derecho creado por los magistrados pretores, y que cuando no había una norma que aplicar, porque no estaba contenida ni en el derecho de gentes ni en el derecho civil, entonces se aplicaba una norma esa norma que creaba el pretor. Entonces el derecho honorarius o derecho honorario o jus honorarius no fue un derecho que vino a contradecir al derecho civil, sino que fue un derecho que vino a complementarlo, porque llenaba las lagunas existentes en el derecho civil. Se los explico con un ejemplo. Supónganse, los que no eran ciudadanos romanos no tenían el jus testamenti, no tenían el jus testamenti facti. Eso quiere decir, no tenían el derecho de hacer un testamento. Entonces, como eso era una laguna del derecho, una laguna de la ley, mejor dicho, los romanos crearon una figura llamada fideicomiso, por medio de la cual el romano, el que no era romano ciudadano, sino extranjero, le transmitía sus bienes a otra persona para que fueran entregados a sus herederos posteriormente. Entonces ahí crearon esa figura para poder resolver ese problema que no estaba resuelto
en el derecho civil. Ese derecho honorario se fue recopilando también y cada año el magistrado pretor tenía la obligación de publicarlo en el llamado edicto perpetuo. Luego, por su forma, había derecho escrito y derecho no escrito. Ya saben que el derecho escrito, pues, es el que utilizaron los romanos a partir de su escritura, cuando ellos perfeccionaron el alfabeto calcidio de los griegos y crearon el alfabeto latino. Ahí ya principia la creación de documentos y por lo tanto principia también la creación de derecho escrito. Y derecho no escrito cuando no había escritura y derecho escrito cuando ya había escritura. Entonces, ¿cómo le llamamos al derecho no escrito todavía hoy? Ustedes lo saben. Constitucionario. Es el Consuetudinario. Sí, gracias. Es el derecho consuetudinario, que también es el derecho no escrito del pueblo maya. Entonces ahora, después de haber visto esta clasificación por diferentes criterios para efectos didácticos, encontramos que el derecho más importante, aquí podemos rescatar derecho civil, derecho de gentes y derecho honorario. Esos son tres formas de derecho civil o tres clases de derecho romano, sumamente importante, que resumen al resto de formas de derecho. Bueno, ahora estaríamos entrando a la importancia del derecho romano. El derecho romano debe de ser considerado como la base de la cultura jurídica del mundo occidental. Es decir, que las principales culturas europeas estructuraron su derecho con base en el derecho romano. Es preciso también indicar que el derecho romano, el derecho que más desarrolló con más exactitud, con más precisión, con una lógica excepcional en su construcción, fue derecho privado. El derecho público no lo desarrolló casi nada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había una diferenciación entre derecho público y derecho privado. Entonces, la esfera del derecho público se confundía mucho con la esfera del derecho privado de la persona. De ahí que el derecho público no haya sido estructurado con la precisión, con la abundancia que se precisó el derecho privado. Y parte de la importancia que tiene el derecho romano es que fue parte del derecho canónico, porque la estructura del derecho que tiene la Iglesia Católica que rige a sus fieles está basada en el derecho romano y tiene muchas normas jurídicas que son propias del derecho romano y que subsisten en el código canónico que rige a los fieles católicos hasta nuestros días. También el derecho británico inglés, porque los romanos dominaron la Britania, que comprende Inglaterra y Gales, y fue el derecho romano un ordenamiento jurídico hasta el siglo XV. Y posteriormente se quedó
dentro de su regulación legal, la parte del derecho romano quizás sea la más exquisita, la más interesante, que es la jurisprudencia. Y a nosotros, en el mundo occidental, América Latina y la Europa occidental, nos llegó más la codificación del derecho romano, expresado ya en disposiciones de carácter general, aplicables para toda la población. Ese sistema también fue trasladado a los Estados Unidos de América, porque recuérdense que los norteamericanos fueron colonia de Inglaterra. Así que la influencia de este sistema jurídico romano es innegable, pero también en Francia, porque los romanos invadieron lo que se llamaba las Galias, que es la Francia actual, y Francia se rigió por el derecho romano por muchísimo tiempo, por el Corpus Juris Civilis, hasta que en el año de 1800 Napoleón publicó su código de derecho, código civil, pero basado en el sistema romano, y de ahí nace un nuevo sistema que se llama el sistema romano. Guatemala promulgó su primer código civil también. Alemania, que también es influenciada, pro 1900. Entonces, España, a pesar de que la región actual de España, llamada Hispania, se dividió en varios reinos cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, la mayoría de ellos se desarrolló por ordenamientos legales que estaban basados en el derecho romano. Pero se recuerdan que los reyes reino bien, a partir de eso se unificó el derecho, y por lo tanto siguió aplicándose normas provenientes del derecho romano. Alfonso el Sabio también se le atribuye que hizo una buena compilación del derecho romano, y que fue la base para el sistema legal de la España unificada por los reyes católicos, y que pues también fue trasladada en 1492 hacia América. Después este sistema legal fue mejorado porque los franceses también invadieron, Napoleón también invadió a España en 1808, y en 1800 Francia tenía su código de derecho privado, o código de derecho civil, y entonces se incorporaron muchísimos principios fundamentales y normas del derecho romano. Ahora, ¿cómo Alemania recibe el derecho privado romano? Porque sirvió como su ordenamiento legal hasta el año de 1900, que Alemania promulga su código civil. Tienen normas del derecho romano, interpretación de las normas jurídicas romanísticas, y entonces se fue unificando también el derecho romano que se había aplicado en diferentes poblaciones que eran alemanes, y luego encontramos que fue tan fuerte la influencia del derecho romano después de que fue recepcionado por Alemania, que también fue base para el derecho formulado de la China popular, para Taiwán, Japón, para Corea del Sur. Entonces,
el derecho civil alemán sí tuvo una pausa, tuvo un gran receso cuando Hitler asumió el poder y los nazis abolieron cualquier vestigio del derecho privado, del derecho romano, porque sobre la base de la concepción de que el derecho romano era la base materialista del derecho que dio lugar al comunismo. Pero terminada la Segunda Guerra Mundial y con la caída de Alemania, entonces también resurge el derecho romano en Alemania y vuelve a tomar el liderazgo que tenía el derecho romano. Entonces vean ustedes por qué es tan importante el derecho romano. Y yo creería que podríamos resumir la importancia del derecho romano en 3 puntos. 1, que debe de ser considerado como la base de la cultura jurídica del mundo occidental. 2, que desarrolló en abundancia el derecho privado. Y 3, que fue recibido por el derecho canónico de la Iglesia Católica, por el derecho británico-inglés, por el derecho francés, por el derecho español, Alemania, y de ahí pasó a muchos más países, como les decía, Corea del Sur, Japón, China popular, y los pueblos de América Latina. Entonces, tenemos ahí este tema, que es la definición de derecho romano, el objeto del derecho romano, la división del derecho romano y su importancia. Quisiera saber si hay preguntas. Entonces las pueden formular, si hay comentarios o si hay dudas. Con muchísimo gusto aquí estoy. Sí, Sí, adelante, Marlene. licenciada, disculpe. Solo en resumen dijo las importancias del derecho romano, ¿verdad? Sí. ¿Me podría repetir la segunda? Bueno, la primera es que fue base de la cultura jurídica occidental. La segunda fue el gran desarrollo que tuvo del desarrollo del derecho privado. Y la tercera, que fue la formulación de la legislación jurídica de España, Inglaterra, Alemania, Francia y todos los demás países que mencioné. Esa sería, en resumen, los 3 puntos en que se pueden concentrar la importancia del derecho romano. Hasta el derecho canónico influyó. Vean ustedes, el derecho romano se aplicaba aquí en la colonia, en Guatemala, cuando no éramos independientes y todavía como 80 y pico de años, porque fíjense que si la independencia fue en 1821 y el primer Código Civil o de Derecho Privado se promulga en 1887, ¿cuántos años pasamos ya de la vida, entre comillas, independiente? Y pasamos con la legislación todavía de España. Entonces, en Guatemala se aplicaba el código canónico como que fuese el código civil. ¿Por qué? Porque ahí habían muchas instituciones que regían la vida de las personas y habían disposiciones acerca del matrimonio. Divorcio no había porque no existe en la legislación católica el derecho al divorcio. Y además estaba por otro lado
tenían regulado cuestiones relativas al nacimiento, a la muerte, a la persona humana, regímenes económicos del matrimonio. Tenían una cantidad de instituciones que estaban reguladas, tenían un registro civil extraordinario donde se inscribían los actos de las personas. Entonces alguien quería una certificación de nacimiento, no había registro civil, entonces iban al registro de la iglesia porque ahí les extendían la constancia. Entonces fue realmente importantísimo todo lo que pasó. Ahí estamos. Muchas ¿Alguna gracias, otra licenciada. pregunta? Doctora, perdone, Sí, María José. para cuando explotó la Segunda Guerra Mundial, Alemania ya tenía derecho privado, ¿verdad? Y tuvo una pausa durante la guerra y cuando cayó Alemania, como que se reactivó. Sí, cuando ya terminó la Segunda Guerra Mundial fue cuando se reconstruyó el derecho y se vuelven a tomar los principios del derecho romano encarnados en los códigos civiles. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Sí, a la orden. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Bueno, si no hay más preguntas, podríamos quedarnos hasta acá. Les recuerdo que mañana no hay clase porque, bueno, conmigo no van a tener ustedes, pero quizá lo puedan hacer llegar. Les voy a mandar al enlace, a los enlaces, les voy a mandar ahorita una circular que vino de la universidad. Vamos a ver. Encuentro aquí, de una vez la mando a los enlaces para que la tengan. Si está ahí el enlace de la sección T, que por favor me diga si en el momento que le llegue, por favor que me diga. Ahorita voy a. Hilda, buenas noches. Buenas noches. Mire, con una consulta sobre el derecho escrito actualmente, ¿cómo dijo usted que se llamaba? ¿O le decía? Derecho consuetudinario. Eso se mira en Introducción al Derecho también. Es el derecho no escrito. Ya le mandé a los enlaces la circular. Ahí es un comunicado de la USAC, entonces se suspenden actividades, por favor, para que no. Ya me llegó, licenciada. Gracias. Muchísimas gracias, Paola. Entonces, por favor, quisiera ahí que lo hagan circular con toda la clase. Y entonces nos estaríamos viendo de todas maneras hasta el próximo lunes, si Dios quiere, ¿verdad? Gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, Licenciada, buenas noches, perdone. pasen feliz noche. Feliz noche, Licenciada. licenciada. Vaya, pues, feliz noche. Se me cuidan mucho. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche.